Bienvenidos a Vestibular Café, un podcast dirigido a todos los profesionales de la salud interesados en enfermedades vestibulares. Yo soy Jorge Madrigal, director del proyecto educativo La Academia del Vértigo. Desde hace más de 15 años me dedico al manejo de pacientes con trastornos que generan vértigo y mareo, así como al entrenamiento de profesionales en medicina vestibular. Mi objetivo es tener un espacio para que conozcan opiniones y experiencias de colegas y amigos expertos en toda Iberoamérica, de una manera relajada y amena, bebiendo una taza de café. Estoy seguro que siguiendo y escuchando este podcast conocerán mucho más de esta área y, como yo, enamorarse de ella. Bienvenidos. Bienvenidos a Vestibular Café. En este episodio les tengo un invitado tremendamente especial que yo creo que desde que diseñamos el concepto he tenido ganas de invitarlo y afortunadamente aceptó mi invitación. Así que desde el otro lado del charco, del otro lado del océano, tenemos al doctor Jorge Rey Martínez, otorrinolaringólogo e investigador del Hospital Universitario Donostia en San Sebastián, en el País Vasco, en España. Y pues nada, Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues tenemos un montón de cosas que preguntarte y como te comenté en el objetivo de este podcast, es que todos los que nos dedicamos en habla hispana a la medicina vestibular, pues vayamos conociendo y veamos las caras de estos nombres que seguramente hemos leído muchas veces en los artículos. A ti, bueno, tú tienes decenas de publicaciones y de cosas que son súper interesantes, pero pues te queremos conocer, que nos platiques un poquito cómo ha sido todo este proceso de dedicarte a esto. Y pues nada, bienvenido. ¿Cómo has estado? Bueno, lo primero, antes de nada, buenos días, buenas tardes o cuando toque. Lo primero, antes de nada, antes de lanzarnos a comentar cualquier cosa, no, darte las gracias a ti, porque para mí es un placer estar aquí hablando contigo, con vosotros, charlando un ratito. Y nada, y no tengo nada más que, pues, que agradecerte la invitación, ¿eh? Y como te decía el otro día, animarte a seguir adelante porque me parece una idea espectacular, espectacular, ¿eh? Entonces, bueno, pues sin más. Lo primero era agradecerte la invitación, que ya te digo, para mí es un placer, y ya pues tiramos adelante. Entonces, venga, ¿por qué quieres que empecemos? Yo creo que primero me encantaría conocer tu historia. O sea, ¿cómo empezaste? Mira, realmente somos pocos otorrinos, creo, que no me dejarás mentir, que hemos decidido pues enfocarnos mucho en este tema que la mayoría de los otorrinos le da la vuelta, que dice, híjole, el paciente con vértigo y mareo no es precisamente mi paciente favorito. Entonces, ¿tú cómo empezaste? ¿Cómo fue tu historia de que te empezaran a gustar los pacientes con vértigo y mareo? Hombre, a ver, Jorge, yo creo que lo del otorrino, claro, no, está clarísimo. Por lo menos aquí en España, cuando eres un mal otorrino o un mal estudiante, te castigan de dos maneras: los tapones de cera o los pacientes vestibulares. Es la herramienta favorita del jefe para poner a caminar a la gente. ¿Cómo empecé yo? Bueno, pues yo empecé hablando porque va un poco unido. Yo no tenía ni muy claro que iba a hacer otorrino. Quiero decir que no, o sea, lo mío no es una cosa de esas de decir: "Jo, yo tengo súper claro que voy". No, simplemente, pues, cuando me tocó elegir, surgió un poco, pero siempre ha sido como muy de mente abierta, y surgió, quedaba una plaza de otorrino, y digo: "Oye, otorrino", digo: "Joder, y esto, además esto que yo no lo había pensado en la vida". Otorrino, ¿y por qué no? Porque yo qué sé, pero durante la carrera yo pensaba en otras cosas, que decir, el otorrino como que no te llamaba, o no era especialmente esto, y desde luego estirpe de otorrino, ni no tengo en mi familia, ni de médicos, soy el primer médico. Entonces, bueno, simplemente me dejé llevar hasta que tuve que elegir plaza, y otorrino, pues sí, ¿por qué no? Y entonces me metí en la otorrino, pero no iba especialmente, quizás, lo digo porque a lo mejor tenía algo, no iba especialmente dirigido a ninguna parte de la especialidad, ni tenía un padre otólogo, ni tenía, yo qué sé, venía de... No. Entonces empecé, y yo la clave, quiero decir, yo me dirigí muy rápido. A ver, los primeros años de especialidad, pues te empapas un poco de todo. La cirugía grande, de cuello, nunca fue mi fuerte. Es decir, es una parte que se excluí rápido. La cirugía ya más delicada de, pues, el oído, la nariz, pues bueno, hacía mis pinitos, pero bueno, sin más.
Y ahí la clave está en el centro donde yo me formé, Jorge. Cuando me formé, justo coincidió que el jefe de mi servicio empezaba a ser Nicolás Pérez. ¿Eh? Ok, Claro, para alguien un poco dentro del contexto que te decía, que no tiene una afinidad, no siendo un paquete, que no estoy diciendo que sea un paquete operando, que no lo soy, pero no siendo brillante en grandes cirugías, pues bueno, te quedas ahí un poco. Claro, si tu jefe es Nicolás Pérez, que acaba además toda la parte vestibular que hablábamos antes, toda esta historia que, bueno, un poco por la gracia, decía yo antes, que habíamos, ¿cómo era? Que eso, que cuando el jefe te quería castigar, tapones o vestibular, ¿no? Todo eso ha ido cambiando mucho, mucho, mucho. Quiero decir, yo ahora, por lo menos mi experiencia en mi servicio y en más sitios, en los congresos, lo ves, el interés es otro. Quiero decir, que la cosa de cuando nosotros o de cuando yo hice la especialidad ahora, yo creo que ha cambiado bastante. Pero bueno, ahí yo creo que el principal culpable es encontrarme en un sitio puntero, de total libertad y pues con el número uno. Si es que es por lo menos de esta zona o de esta región, no me voy a meter en líos, pues estaba con el número uno. Entonces, chico, eh, otra cosa es que, bueno, pues que veas que te diriges más hacia otra parte de la especialidad. Y además hay una segunda parte que yo hablábamos antes, mover a lo mejor no me muevo mucho, pero la cabeza no me para de dar vueltas. Y claro, tú la parte de la especialidad, por lo menos desde la otorrinolaringología, donde hay que darle muchas vueltas a la cabeza, muchas vueltas a la cabeza, es a la otorrinolaringología por encima de todo, por su naturaleza, por el retraso que lleva en el desarrollo y en el conocimiento, por toda la aplicación de la tecnología, que imagino que hablaremos después, que está surgiendo. Entonces, todo eso hace que, desde un punto de vista intelectual, era imposible, yo creo que alguien con buenas actitudes o con buena disposición a darle vueltas a las cosas, yo creo que es natural que te atraiga, o que yo por lo menos en esa situación en concreto, claro, después la cosa va cambiando, ¿no? Pero en esa situación en concreto no me sintiera atraído, es que era natural, quiero decir, natural. entiendo. Hay que darle el coco, con Nicolás se le da el coco, el resto cortan. Es, es- Exactamente. No, pues fíjate que yo no sabía entonces que tú habías hecho la residencia, entonces la hiciste Claro, en Navarra. yo hice en Pamplona, eso es, en Navarra, con Nicolás, y además porque en la Clínica Universitaria de Navarra, donde está Nicolás, aunque ahora está en la sucursal de Madrid, bueno, sucursal no sé si se dice, perdón, pero Ujú. aunque ahora está en el centro de Madrid, antes era solo Pamplona. Entonces venían de una estirpe como de otorrino, del jefe era pues un gran otorrino de mucho nombre, un gran cirujano. Entonces de repente pues eso terminó, como todo en esta vida, y de repente entró Nicolás. Entonces, claro, aquello fue, y entró, de hecho, yo creo que entramos yo creo que de sus primeras decisiones fue, venga, que entre este tío a formarse con nosotros. Yo creo que sí, que porque los primeros meses coincidieron él y el jefe antiguo y bueno, se respetaban el uno al otro y él no tomó, o no se le veía, por lo menos desde fuera, tomar muchas, pero en definitiva cogía a Nicolás con muchas ganas, con muchas, muchas. Porque imagínate que te acaban de nombrar jefe de un servicio, entonces tú tiras de arriba, pues con la ilusión que cogemos los proyectos, ¿no? Cuando empezamos. Entonces yo no lo sé, nunca lo he hablado con él, la verdad, y eso que hablo mucho, pero yo imagino que en ese momento él, bueno, pues imagínate a Nicolás, pues imagínatelo ahora, ya alucinamos cuando lo vemos, imagínatelo todos los días desatado, intentando sacar para adelante un proyecto. Claro, si no te enamoras de eso, es que, bueno, o operas muy bien, o te llama mucho la cirugía, o por lo menos desde el punto de vista intelectual, pues para mí no fue una elección,
fue natural. Y ahora ya sabes por qué. A lo mejor antes Mira, no sabías por qué. Este tío de dónde se cae, que nos cuenta aquí cosas raras de los estudios vestibulares y que le pega a los y este dónde se cayó del oye, cielo. y la parte matemática, porque esa es la otra cosa. Digo, estudiando todo tu trabajo y toda tu producción, me queda claro que te rueda diferente la piedra, porque, oye, que no es tan común que un otorrino esté como tan formado en cosas matemáticas o en programación. Digo, ahorita vamos a hablar de las apps que has desarrollado, de los índices, de todas las cosas matemáticas. Esa parte, que tampoco es común en un otorrino, No. ¿cómo es? ¿Cómo entró ahí? A ver, Jorge, yo ahí hay un paso intermedio que es la investigación, Jorge. O sea, bueno, hemos hablado un poquito, introducido lo que es mi entrada en la otorrino, pero después, que es otro punto, que en el hospital en la clínica universitaria con Nicolás se potenciaba muchísimo, es la investigación. Y todo aquel que haya investigado un poco sabe que, quiero decir, si tú haces lo que está haciendo el resto de la gente, pues es que no vas a tener ningún resultado. Entonces, el investigar o sea, yo no concibo, y esto me lo inculcó muy bien Nicolás, yo no concibo un médico que no tenga ganas de investigar. No, no es un buen médico, ¿no? Porque es un médico que no se pregunta qué es lo que está haciendo, por qué lo está, simplemente porque se lo sabe y que se lo sabe muy bien y hay que sabérselo. Esto no quiere decir que los médicos tengamos que ir de inventada, no se trata de eso. Claro que hay que tener conocimiento, pero después hay que tener el arranque continuo y persistente de buscar, y yo eso siempre lo tuve, ¿no? Y me lo metieron también a fuego. Yo antes de toda esta historia que comenté, lógicamente, a mí, yo de hecho, aunque estudié medicina, porque justo legalmente en España se podía, mi formación básica fue tecnológica. Quiero decir, yo estudié en el bachillerato, estudié matemáticas, estudié física, estudié todo lo que aquí por lo menos se hace, quiero decir, esto. Yo aprendí a pelearme con, que es la otra pasión en todo esto, vestibular y ordenadores. Aprendí a relacionarme, voy a decir, con ordenadores desde los 12 años de edad, ¿no? Descubrí, no es como ahora todo el mundo tiene 5 ordenadores. En los 80 largos, casi 90, era relativamente raro. Tenías el ordenador del colegio. Si tu familia pues, te daba la oportunidad, y a mí me la dio, pues tú podías tener un ordenador, pero no era lo habitual. Entonces, bueno, pues desde ese momento mi formación y mi orientación personal fue siempre muy tecnológica, ¿vale? Y me apasionaba todo. Lo que pasa es que no me gustaba dibujar. Me pasa un poco como con la cirugía. Al final yo creo que todo tiene que ver, ¿eh? No me gustaba dibujar. Entonces yo quité de mis estudios, porque se podía, el dibujo técnico, y metí biología. Entonces, al meter biología, podía ir, que también me encantaba. Entonces, podía irme bien teniendo una base técnica, podía irme por lo técnico o podía irme por las ciencias de la salud. Cuando llegó el momento de decidir, yo tenía un ramalazo informático espectacular. O sea, a mí yo me pegaba horas de todos los días trabajando con el ordenador, simplemente pues abriéndome camino, programación sobre todo. Y cuando llegó a elegir carrera dije, jo, ya estoy todo el día delante de una máquina, voy a ponerme a estudiar algo que, bueno, más o menos si sigo yo por mi camino ya lo tengo casi descubierto. Me voy a encerrar aquí en una habitación con un ordenador, lo veía un poco y digo, no, voy a abrirme más, venga. Pues entonces entré en medicina, pero a lo que voy es que es decir, no, para mí siempre iba todo junto, porque la informática, la tecnología, la física, las matemáticas, me encantan, es que me encantan. Entonces yo, aunque estudiaba medicina y aunque empecé a hacer la especialidad, eso nunca lo dejé de lado. Entonces, un investigador para mí tiene que dominarlo todo. Un médico a lo mejor que solo es médico y no investiga, no, pues a lo mejor simplemente con saber que hay un ordenador que hace unas cosas,
Pero un investigador, por ejemplo, algunos compañeros, no, no, yo la estadística me la hacen. Uf, hombre, a ver si es una cosa muy compleja, está bien. Pero si tú no te empapas, si tú no entiendes lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, y eso pasa con todo, eso pasa con la estadística, pasa con la física, pasa con lo que decir, si tú al final haces una prueba calórica, que es lo que se hacía a tiempo A, ¿eh? Y de repente aquello no sabes muy bien cómo calcula y te sacas, ¿qué concho vas a investigar? Tienes que hacer dos cosas. Primero es hacer la prueba. Quiero decir, tú no vas, quiero decir, una cosa que he hecho siempre también es, o sea, todas las pruebas, salvo que el jefe se enfade, las hago siempre yo. O sea, yo no delego no, o sea, ¿y quién hacía cuando yo empecé ya solo a, a trabajar como torrino? Yo hacía pruebas calóricas, no te quiero contar la de pruebas calóricas que hice, la de cubos con vomitonas de pacientes que recogí, la de... ¿Por qué? Pues porque por mucho que veas la gráfica, si tú después no sabes lo que representa esa gráfica, lo puedes entender, sí lo puedes Exacto. entender, pero avanzar, a mí es muy difícil. Y eso, y bueno, y con la física, quiero decir que para mí, al final, el científico, esto lo decía muy bien un buen amigo mío en un congreso, decía, a ver, el científico, el investigador científico es universal, quiero decir, no puede decir que entiende solo de medicina y si no, pues hará un trabajo a medias. Que eso no quiere decir que todos tengamos que saber matemáticas, no, pero debes abrir el abanico y si te gusta la química, pues tira por ahí, oye, y dale vueltas a ver qué se le puede hacer a la betaístina para mejorarla y que dure más y que lo que sea, lo que sea. Estoy poniendo un ejemplo tonto por no hablar todo el rato de matemáticas y de física, que es lo que me gusta a mí. ¿Y por qué me gustan? Pues porque las matemáticas y la física explican el mundo. Claro. Sí, no, yo Explican. también en esa parte me estaba identificando mucho porque igual cuando yo empecé, yo dije, bueno, yo tengo que aprender a ver de dónde salen estos números Claro, y esto. Y exactamente. como bien dices, yo creo que nadie acaba de entender bien las calóricas hasta que no las haces No, y gracias. no ves cómo si no apuntas el chorrito al lugar correcto, Exacto. el resultado es así, Y lo que que te encuentres con repercute. pacientes que de repente tienen una respuesta súper alta en una irrigación y eso te tira al traste de todas las fórmulas de Junkie No, no, si no sabes de dónde salen esas fórmulas, ¿no? exactamente, exactamente. Y es así, y yo pues lo único que hice fue, pues eso con todo. En fin, y así arranqué. Venga, siguiente, Entonces, siguiente pregunta, arrancaste. que me lío, ya no sé ni de qué estaba hablando. Parezco aquí, madre mía, un abuelo, que no sé tan mayor, hombre. No, esta historia está súper buena, déjame decirte. Entonces, entraste a la bueno, ya nos contaste cómo entraste a la residencia, traías este background de física, de saber computación, de todo esto. Y bueno, yo honestamente, de las primeras veces que yo supe de ti fue cuando empezaste a publicar justamente Sí, con Nicolás con Nicolás, eso cosas. es. Ahora sigo, ¿eh? Sí, sí, claro, no, y después ahora te veo publicando con luminarias como Ian Curto y sí, ya tú ya estás en las grandes ligas, amigo, entonces está perfecto. Ahorita llegamos a esa parte, porque esa es de la... Vamos un poco, dime algo, si me equivoco o no. Cuando empezaste a publicar, Sí, ¿hacia dónde agarraste la línea? Porque, bueno, yo creo que yo me enteré de tus primeros, no de los primeros, pero sí de las más relevantes publicaciones que tuviste, por ejemplo, cuando se estableció el índice, el score PR, que fue como de, wow. Y, y esto vámonos atrás, ¿no? O sea, creo que esto viene como cronológicamente. Cuando hacíamos calóricas, como bien dices, por allá, por los 90, los 2000, pues no había otra prueba para los mortales más que mm, hacer pruebas calóricas para saber cómo funcionaba el vestíbulo periférico, ¿no? Y cuando llegan Michael Halmagyi e Ian Curtois con el Big que fue como de wow, en el consultorio podemos tener algo que solamente antes se podía hacer con estos equipos de bobinas esclerales y mm. que solamente, o sea, que no tienen aplicación clínica honestamente muy relevante. Eh, yo sentí, y ahí dime si me equivoco, que fue como cuando llegó el Big Hit,
era como el chico nuevo de la cuadra, ¿no? O sea, como que él tenía que demostrar que realmente era lo bueno que decía ser. Y como antecedentes teníamos, por ejemplo, el Vortec o el BAT, ¿no? Que habían sido aparatos que, según esto, la ventaja que tenían es que en el consultorio podías medir más o menos el reflejo vestibulocular, pero que después de cierto tiempo se vio que no eran tan buenos como pensábamos, ¿no? Y justamente una de las primeras cosas que yo recuerdo cuando llegó el Vigit fue que se le comparó directamente con las pruebas calóricas y decían, bueno, sí, en algunos pacientes hay concordancia, pero en otros no, particularmente los pacientes con enfermedad de Meniere. Y yo recuerdo que ese era un argumento que decían, ven como las calóricas son como mejor, como que en ese entonces era la guerra de qué es mejor, una u otra, ¿no? ¿Cómo te tocó vivir esa parte del advenimiento del Vigit? Pues mira, me tocó justo, y yo creo que es un poco lo arranca todo, pues me tocó justo en mis primeros años como torrino independiente. Entonces, claro, pues eso, tú aprendes lo que aprendes y de repente te encuentras en el mundo con una herramienta como las calóricas, que bueno, que yo las adoro, y de repente, pues es lo que dices tú, es que de repente arranca el V-Hit. Y es que el V-Hit es una maravilla. No porque sea una maravilla por haberlo hecho, por haberlo descrito quien lo ha descrito, que también, pero es que las pruebas calóricas son del siglo XIX. Es que ¿Okay? estábamos haciendo medicina con algo que era espectacular, porque era espectacular. Es decir, desde el punto de vista fisiopatológico, es precioso toda la fisiopatología de las pruebas calóricas. Pero claro, 100 años, 100 años. Y de repente, claro, irrumpe la tecnología en las calóricas, poca. Había, pero poca. Y de repente irrumpe el V-Hit que, bueno, lo que hablaba antes, tanto desde el punto de vista biológico, pues tienes una estimulación más fisiológica, infinitamente más fisiológica y más amplia que las calóricas, por una parte, es infinitamente, desde el punto de vista biológico, es mucho más completo y, por otra parte, el VGT es una prueba eminentemente técnica. Quiero decir que no, tú puedes hacer, bueno, también puedes hacer un VGIT pero es decir que entonces juntaba y llegó, irrumpió. Yo me acuerdo los primeros, lo que dices tú, los primeros congresos que iba a decir, no, prepara, o sea, yo me reía, Jorge. No, el gold estándar es la prueba calórica. ¿Cómo? No sabes lo que estás diciendo. Que el gold estándar, que lo has dicho antes, bueno, las lentillas, sí, las lentillas es el gold estándar. Es lo mismo y está mejor hecho. Las pruebas calóricas no es el gold estándar de nada. Yo, con mis amigos los australianos, me dicen, bueno, ¿y todavía haces calóricas, Jorge? Digo, bueno, sí, de vez en cuando. Me dice, de vez en cuando, bonito macetero. Digo, pues sí, pues ha quedado. No es así, no es así. Ahí cada uno, lógicamente, cada uno tira por su bebé. ¿eh? Y no es que hayan desaparecido, tienen su huequecito investigador, pero eso, huequecito investigador. Punto, se acabó. Yo, la mayor parte del tiempo, el irrigador lo tengo de macetero. Que la verdad es que los australianos dicen poco, pero cuando dicen, dicen bien. Macetero. Ha quedado de macetero. El que tiene lo que tiene, pues tiene lo que tiene. ¿No? Si no Claro. tiene su vejit, no tiene su vejit. Pero eso. Entonces, pues eso. Ahí, si cuando yo empecé a estudiar cogí el empuje de Nicolás, pues cuando yo empecé a trabajar cogí el empuje del VGIT, que era algo nuevo, biológicamente revolucionario, tecnológicamente revolucionario y que, como todo lo nuevo en este mundo, pues bueno, hay cosas que están hechas, pero hay cosas que no. O sea, los que me estáis oyendo, esto siempre. O sea, nadie sabe todo de cualquier cosa. Es decir, hasta que lo que no, hombre, hay cosas que son difícilmente movibles. Pero ¿por qué se hace esto así? Bueno, pues sí, a veces hay mucha ciencia detrás de eso y otras veces hay que yo mismo, cuando empecé a hacer toda la cuestión del VGIT, pues tuve, oye, ¿cómo se mide una sacada? Si nadie, nadie la ha medido nunca. ¿Cuánto tiene que medir? Ni puta idea, con perdón.
ni idea, pues algo Claro. tenemos que poner. Digo, pues venga, coge 20 y haz una media, chico. Entonces, hay muchas cosas, más de las que nos imaginamos. Afortunadamente, yo creo que muchas de ellas no son las importantes o no son cruciales, pero hay muchas cosas que están decididas pues, porque sí. Y ahí es donde entra lo que tenía antes, que ahí tienes que tener tú el espíritu de sí y por qué. Y voy a mirar y no me lo creo. Y no me lo creo no con el paciente. Después ya cuando estás en casa, con el paciente, lógicamente, como médicos también tenemos una obligación con nuestros pacientes, pero haciendo buena medicina, tú tienes que tener siempre eso. Entonces, con el V-Hit, digo, bueno, sí, funciona muy bien, pero esta máquina es una pasada, hace un montón de cosas, está muy bien aprovechada y muy bien optimizada para su propósito principal, pero después el resto, aquí tenemos una ventana al RVO, tenemos una ventana como nunca hemos tenido y bueno, pues vamos a asomarnos a esa ventana. Y así empecé yo haciendo muchos V-hits hasta que de repente, y ya engancho con lo que me dices tú de los scores, hasta que de repente me encontré un paciente que tenía unas respuestas, vamos, que eran organizadas, no, era como una máquina, o sea, tenía que, después los vamos viendo, no son muchos, pero tenía 3 hileras, su primera sacada, hostia, ¿esto qué es? Yo esto no viene en ningún libro, ni es la ganancia está baja, sí, ya sé que en este paciente, digo, ¿esto qué es? Y ahí es cuando te entra el pincho investigador. Puedes hacer dos cosas, decir, bueno, esto, bueno, pues qué más da, no te llama la atención, te quedas con la ganancia, tiene sacadas, muy bien, ya está, es lo que me han enseñado. Ganancia baja con sacadas correctoras y por función, ala, tira para adelante. No, estaba tan organizado y era tan bonito verlo que si tú tienes la mente abierta, eso te llama la atención. Dice, coño, aquí tiene que estar pasando algo. O sea, esta respuesta, aunque no esté medida o aunque no esté explicada en ningún libro, aquí está pasando algo. No es normal que un paciente responda 27 veces en el mismo milisegundo, que es que no puede, o sea, claro que puede ser porque lo estaba viendo delante, pero no me lo creía. Entonces, en vez de pasar así, sí, hipofunción con sacadas, siguiente. No, me paré y llamé a Nicolás. Oye, Nicolás, me pasa esto. No tengo ni idea. Esto aquí pasa algo, tiene que pasar algo. Que decir, esta respuesta tan marcada tiene que responder a un mecanismo biológico y a partir de ahí pues nos armamos. Ya me dijo, coño, es que eso yo lo he visto también con el doctor Batuecas, que lo hemos observado en pacientes, que fue la primera publicación de organización de sacadas. Esto lo hemos visto, qué bien tu llamada. Siempre uno tiene que estar, y si uno está, el tren termina parando. Entonces, justo lo acabamos de mirar y eso, y me dijo, ¿no? Y es que lo hemos visto. Ah, qué bien. Y lo vamos a publicar. ¿Pero y lo vais a publicar? Sí, 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 porque esto, que es que sale estupendo. ¿Pero cómo sale? ¿Pero cómo habéis medido? Porque eso sí, llama la atención a la vista, pero eso tú no puedes publicar algo diciendo que llama la atención a la vista. Pues sí puedes. Cuando eres el primero que lo ves, sí puedes. Después ya no te puedes permitir, porque haces la observación inicial. Entonces la observación inicial tú la haces como quieres. Y ellos lo hicieron como quisieron. Digo, joder, Nicolás, qué huevos tienes. O sea, vas a preguntar. Creo que publicaron un laringoscope, creo que es un laringoscope, diciendo que sí, que había unos pacientes que estaban muy bien y que aquello se veía más juntito. Pero es que pone que se veía más juntito, que no midieron nada. Digo, Nicolás, a ver, está fenomenal y al revés, es espectacular, pero eso, porque fue la observación y el primero que observa es el primero que observa. Pero claro, a partir de ahí es donde viene el martillo de la ciencia. Digo, vale, observación hecha, ahora hay que medir. Ahora hay que cuantificar, bueno, y a partir de ahí, con mucha física, mucha matemática y mucha computación, vino todo lo demás. Pero ahí arrancó el VG, de una tecnología rompedora y la observación y la reflexión de un clínico. Yo esto a mí no me llamaron de Australia, ni me llamó Nicolás, ni me llamaron los de... No, me picó Fue literal el patrón que reconociste que decir esto esto es. está raro.
Tío, ¿Y ya habías notado la progresión? O sea, que no. había pacientes que iniciaban todos así con las Claro, sacadas eso por fue todos después lo que lados. me contaron ya Batuecas, el doctor Batuecas y Nicolás Pérez, que efectivamente, digo, Jorge, no, que es que no es que solo se produzca en algunos, es que es un signo, es un marcador, esto va progresando, a partir de ahí ya vino, entonces ya fue cuando les dije, oye, mira, no, esto hay que medirlo, chicos. O sea, no sé cómo lo veis, pero claro, no, vamos, cada vez se hacen más juntitas, pero ¿cuánto de juntitas? ¿No? El primer paper vale, pero el segundo no, el segundo ya no vale. Ya te van a decir, oiga, esto es, digo, oiga, a ver, ¿qué estadística? Pues sí, parece más, pues tiras una estadística cualitativa y ya está. Pero claro, si hablas de que se acercan y de que progresan, ahí ya la estadística cualitativa te lo van a tirar. ¿Eh? Y además que es lo natural. Quiero decir que la ventaja, es decir, la prueba de impulso, que yo se la enseñaba siempre a todo el mundo, la clínica, la maniobra cefálica, el HIIT, bueno, llámale la maniobra de Halmagyi, Courtois, llámale como quieras. Eso existe desde el 97 o desde el 96 y lo puedes hacer. O sea, y valía, y claro que vale. Y cuando no estás cuando estás viendo a un paciente y no tienes VHIT, la tienes que hacer porque te da información. Y no era muy popular. ¿Por qué? Pues porque medir en ciencia y en medicina es todo. Y una gran aportación que nos trajo el VHIT, sin ninguna duda, fue medir. Primero la ganancia y después las sacadas. Que ahí ya Y a mi parecer, no sé si me equivoco, pero cuando sale la maniobra clínica del impulso sí, cefálico, evidentemente nos fijábamos en la presencia de sacadas que lo que traducía claro, era que había fallado el reflejo vestibulocular. exacto. Siento que cuando llegó el VHIT, de repente como que toda la visión se le fue a la ganancia, porque era algo que no podíamos Claro, valorar de manera clínica, valorábamos la consecuencia, eso, no la ganancia. Y eso. siento que al principio, antes de que ustedes sacaran lo del índice PR, un poco nos olvidamos de las sacadas, porque ahora nos Claro, enfocábamos completamente en la ganancia, ¿no? eso es Nicolás 100%, con independencia de que yo me acuerdo que en las primeras reuniones, ya cuando nos medio organizamos, él no paraba de decirlo. A ver, ojo, no es como, no, es que la ganancia no vale. No, claro que vale. O sea, y yo creo que sigue siendo el número uno, medalla de oro, pero justo por detrás, justo por detrás. Digo, no, a ver, no nos podemos ir a lo que pasa medio minuto después, porque ahí ya, pues hasta el paciente se puede mover el ojo, ¿eh? Pero no, o sea, que esto, que la ventana sigue espiando, que decir, seguimos viendo, ¿eh? Y él lo decía, digo, no, la clave no está en la ganancia, entre comillas, no es tan así, yo no estoy tan de acuerdo, o creo que se puede profundizar más, pero la ganancia ya está, ya es la mina que ya está explotada. Y él decía, digo, no, aquí hay que ir a por las sacadas, chicos, si es que no, mirar, si es que están ahí y nadie les hace ni caso, es que están. Y entonces, bueno, ya, Exacto. eso, ¿no? Y eso sí fue el siempre fue muy claro en eso. Es decir, no, a ver, aquí donde hay oro enterrado es en las sacadas, porque lo que dices tú es que todo el mundo está mirando para el otro lado, que está muy bien, lógicamente, estaban enamorados, como todos, de la ganancia y de, mira, oye, ya cuando vinieron los verticales ya agárrate, joder, los 6, ostras, Pedrín. Bueno, seguían, lo que dices tú, las sacadas seguían estando ahí y no les hacían caso. Hasta que unos latinoamericanos de España pues dijeron, oye, tú, que esto también existe, tú, mira, mirar aquí, mirar aquí y eso. Exacto, exacto. Y para eso fue para lo que diseñaste el software, el HitCal. Claro, nada más que para eso. Quiero decir que hoy nos sentamos en una reunión, estábamos Nicolás, estábamos Eusebi Matiñó, Ángel Batuecas y yo. Y digo, bueno, chicos, y yo me iba allí con el portátil y mis buenas ideas y el resto, pues igual. Y entonces hicimos varias sesiones en Madrid. Uy, Madrid, perdón, en la clínica, pero no, Madrid es donde está ahora Nicolás, en Pamplona. Y ahí pues hacíamos mucho brainstorming, ahora ya no está tan de moda el brainstorming porque creo que hay cosas mejores, no sé, la gente va por modas, pero y estábamos, entonces hicimos como varios días, íbamos pues cada uno ahí, pizarra, oye esto, oye, te has fijado, y todo lo que íbamos haciendo, después yo lo iba metiendo en un programa, ¿no? Es decir, nos ha llamado esto la atención, coño, voy a hacerlo. Y eso es algo que he hecho yo siempre
desde toda la vida, de toda la vida científica, por decirlo de alguna manera, que es que todo he intentado siempre llevarlo hacia el terreno de la computación. Quiero decir, pues empecé con el análisis de voz, que yo creo que es la primera aplicación del ordenador en la otorrino, bueno, los nistagmos también, por ahí, por ahí. Pero bueno, los nistagmos no tuvieron el éxito que tuvo el análisis acústico de la voz, porque aquello fue... ¡buah! Entonces, empecé con eso, pero después lo fui aplicando todo. Es decir, todo lo que iba haciendo, donde yo veía que se podía, bueno, que computar eso tenía una ventaja, que prácticamente es a todo, lo iba aplicando y desde residente. Es decir, empezaba, yo aprendía, pues eso, aprendía la consulta de voz y desarrollaba mi software para análisis mío, para análisis de voz. Hacía la consulta con Nicolás y desarrollé, lo primero que desarrollé de todo fue como un simulador de nistagmos que tú le metías la gráfica y te ponía allí un ojo en 3 dimensiones que se iba moviendo más o menos como salía una tontería, como salía la gráfica. Pero bueno, por algo hay que empezar. Entonces, yo eso es algo que he ido haciendo siempre. Entonces, claro, en este ambiente, pues yo, claro, discutía y nos pegábamos nuestras buenas discusiones sobre, pues, qué reflejo, qué no es reflejo, qué, oye, dónde entra, dónde no. Bien, pero después todo eso, yo llegaba a mi casa y, vale, bueno, pues venga, un programa que lo mire. Y como me Exacto. preguntas tú, ¿y cómo se hace un programa que mire eso? Sigo, te contesto, me autocontesto. Sí, por favor. Ahí hay una cosa, yo te decía antes, y digo, cuando empecé, esos 12 años más o menos, pues descubrí los ordenadores y no había tantos juegos tampoco como hay ahora y descubrí la computación. ¿eh? Programar, que yo no sé por qué, yo creo que todavía no es una asignatura y no sé por qué no lo es, te enseña cosas muy interesantes que no te enseña pues la educación tradicional, clásica, por lo menos la que hay en esta parte de Europa. Eh, la computación, la programación te enseña, uno, que la lógica es una herramienta poderosísima. Es decir, que tú de manera lógica puedes solucionar prácticamente cualquier problema. Prácticamente. Alan Turing, una de las cosas por las que fue famoso, bueno, quizás la que fue, pues que él solucionó la cuestión de la indecibilidad, que es decir, si un problema tiene solución o no. Entonces, bueno, al final, efectivamente, pues no todos los problemas tienen soluciones, pero la gran mayoría sí. La programación te enseña a que tú apliques la lógica a cualquier problema que tú tengas. Eso es lo primero. Lo segundo es que todos los problemas se pueden dividir en problemas pequeñitos. Y eso es espectacular. O sea, si tú me preguntas ahora, es un cambio dice, porque tú, dices, los problemas del colegio son, pues cuenta las manzanas, cómo cae la bola, es algo que tú vas a tiro fijo, vas a por eso. La vida real no es así. Es decir, a ver si puede ser que en algún momento te interesa saber cómo caiga una manzana o cómo, pero no. Entonces, una de las cosas que te enseña la programación, que esto que es de una importancia vital, es que eso, ¿cómo haces, me dice, Jorge, cómo haces un programa que analice sacadas del... No tengo ni idea. Tú me preguntas, yo ahora sí tengo idea, pero tú me preguntas a mí y yo no tengo ni idea. Pero ¿cómo va la cosa? La cosa va paso a paso. Y paso a paso es como tú terminas de resolver un problema. Eso no te lo enseña el colegio, ni te lo enseña... No, la programación te lo enseña desde el minuto 1. ¿Cómo se resuelve un programa que analiza V-Hits? Pues no tengo ni idea. Pero un programa o un programita que se encargue de leer los datos del V-Hit, ¿eso sabes hacerlo? Sí, hombre, eso es muy fácil. Pues ala, hazlo. Y un programita que te dibuje las curvas del V-Hit para que tú puedas analizarlo, ¿eso se puede hacer? Sí, hombre, eso también es fácil. Entonces ya tienes un programita que lee V-Hits y que reproduce V-Hits. Oye, ¿y puedes hacer un programita que detecte las sacadas? Hombre, sí, pues bueno, puedo detectar los máximos, puedo
pasar a derivar, pasar a aceleración, y por el cambio de aceleración, que es mucho más llamativo que el cambio de velocidad, las puedo detectar. Pues no, es difícil. Entonces, paso a paso, un problema que era, ¡buah! ¿Cómo se analiza un nube-hit? Bueno, pues por trozos. Por Exacto. trozos. Cómo se enfrenta uno al problema de cómo desarrollar un algoritmo que analice V-hits? Pues por trozos. Y eso te lo enseña muy claro la programación. Y la última cosa que yo creo que te saca de la caja habitual es que los problemas hay que dejarlos madurar, hay que darles vueltas. ¿Por qué? Porque tú, aunque algo te parezca que no se puede solucionar casi todo, se puede solucionar. Es decir, tiene una solución. El problema no es el problema es que tú no estás encontrando la solución. Es decir, no estás pensando con la lógica correcta o con la lógica suficiente como para solucionar ese problema. Entonces tienes que calmarte y ver bien qué es lo que estás haciendo y qué puede estar fallando y cambiarlo. Mm. Esa es una manera de pensar que tampoco nos enseñan, como si dijéramos, los problemas clásicos o el abordaje clásico de problemas. Entonces yo creo que por esos motivos todo el mundo, aunque sea un coñazo, que yo imagino que para el que no sabe o para el que no le llaman los ordenadores es un coñazo, el abordar problemas, el pensar de una manera lógica y el ser capaz de enseñarte a enfrentarte a cosas que son infinitamente más grandes que tú, todo eso tiene un valor que es incalculable. Yo me río de los que dicen que la computación no vale para nada. Joder, que no vale para nada, vale para todo. El siglo XX y el siglo XXI son computación, porque se engancha con todo. Entonces, yo después, esto es algo que siempre he valorado, digo, pues no sé, seré el chico raro que sabe programar, pero después sacaron una vez, cuando se murió Steve Jobs, sacaron una vez una entrevista en los años 90 y decía exactamente lo que acabo de decir. Digo, la programación es una asignatura. Steve Jobs, ya no es Jorge Rey, el friki del autoneuro, el friki ibérico del autoneuro y la tecnología. No, Steve Jobs, que está con, bueno, no sé, o sea, es el papa de la nueva religión, es el papa, ¿no? Entonces, y lo decía. Dice, sí, es que no, o sea, tanto en la manera, pues eso, y decía lo mismo. De hecho, yo he modificado un poco mi manera de pensar porque, para lo que decía él, y era lo que decía. Digo, si es que la manera que tiene de enseñarte a enfrentarte problemas, a romperlos, a ir cambiando cada parte del puzzle hasta que encaje, todo eso no te lo enseña nada, no hay ningún otro laboratorio que te dé ese conocimiento en lo que es la formación actual. Y bueno, y así arrancamos con el VGIT, y así está hecho el programa del VGIT. A mí nadie me enseñó ni cómo se reconocía una sacada, no, yo fui avanzando en el problema hasta que seguí, y ya, claro, llega un momento que sí, te encuentras con la sacada. Digo, ¿y esto cómo se analiza? Digo, bueno, pues a ver qué se me ocurre. Claro. Y todo nace de esta inquietud de primero haberte dado cuenta de un hallazgo que primero fue completamente visual y tener en la cabeza la sistematización de decir, bueno, ¿cómo resuelvo? O sea, esto que tengo que me está llamando la atención, esta inquietud que tienen los investigadores. Es que es lo que nos han contado siempre de cómo avanza la ciencia. El problema somos nosotros, que no nos lo creemos, que dice, joder, eso es que es lo que hizo Cajal. Claro, pero es que Cajal lo tenía muy fácil porque no se sabía nada. Joder, Cajal las pasó putísimas, estoy seguro. Con perdón. Sí, no quiero decir, entonces, muchas veces somos nosotros los que nos ponemos yo no soy ni más listo ni más guapo, desde luego, no tengo nada, no, pero sí tengo una inquietud y un que no me inhibo. Ahora está mucho lo de la libertad. Bueno, yo qué sé, no sé si existe el término, pero yo abogaría por la libertad intelectual. O sea, deja que tu cabeza te lleve y lo segundo de la programación, y sigue porque, o sea, cuando lo primero que te vas a encontrar es que vas a chocar. Claro. Lo que tienes que hacer es seguir, todo el mundo choca. Bueno, pues vete cortando y vete reconstruyendo, y a partir de ahí, y así se hace todo.
chico, yo imagino yo, no sé, yo en el resto o para el resto de cosas de la medicina no se me da tan bien, ¿no? Pero imagino que será, pues, más o menos lo mismo, pero en otro ámbito. Es decir, aplicándolo, o aplicando y haciendo. Oye, y cuéntame un poco acerca, digo, cuando se empezó a ver esta disociación de los resultados que teníamos en los pacientes en calóricas contra Vigit que tenían enfermedad de Meniere, ¿en qué momento tú te empiezas a involucrar digo, después hiciste todo el tema de la simulación en computadora, del movimiento Eso. termodinámico, de la endolinfa? ¿Cómo entraste a ese asunto? ¿De verdad quieres que te conteste? Por favor, aquí tenemos No, toda la no mañana. te con lo que si yo soy como los griegos, no paro de repetirme en círculo. Lo mismo, eh, mira, pues todo empezó con Nicolás. Yo ya era R3, R4, ya estaba terminando la residencia, vamos. Y un viernes por la tarde, me lo encuentro, los viernes por la tarde, ahora no sé qué hace, pero antes informaba las pruebas calóricas. O sea, le llegaban 20 pruebas calóricas, iba mirando de lo que se acordaba de la historia, bueno, informar pruebas calóricas. Y hacía un informe para que el paciente se pudiera llevar para casa. Y entonces, pues bueno, que son ratos de tranquilidad y reflexión que tenemos todos en nuestro trabajo. Entonces se me quedó así mirando, yo no sé por qué, se me quedó así mirando y dice, Jorge, ¿qué es una prueba calórica? Y yo, claro, le suelto el rollo, es la estimulación bitérmica de... No, Jorge, no. ¿Qué es? ¿Qué pasa durante una prueba calórica? Pues que luego entra en el oído y calienta algo. Bueno, bien, no vas mal. Sigue, sigue, Jorge, por favor. Esto es, tener buenos maestros es fundamental. Sigue, por favor. Y entonces, claro, yo me quedé. Digo, pues no sé, Nicolás. Y él me dijo, ni lo sabes tú, ni lo sabe nadie. Es decir, no se sabe realmente. Y ahí me lanzó un reto y me dijo, a ver si un día eres capaz de decirme o de contestarme exactamente qué es lo que está pasando durante una prueba calórica, porque no lo sabe nadie, Jorge. Yo me quedé así un poco, bueno, como los premios de estos del millón, que dicen, averigüe usted por qué, pues eso, si esta integral es definida o indefinida, pues un poco me lo soltó así, un viernes. Los viernes dice, la gente, hay que estar con la gente, hay que estar con la gente. Ahí está bien aprender, por eso me parece maravillosa tu idea, porque hay que estar con la gente. Hay una parte, una transferencia no científica, más humana, que tenemos todos y que, bueno, claro, pues lo decía al principio, a mí estar con Nicolás fue un Sí, regalo. cuando dos mentes, o sea, como que ¿Qué dos encajan, mentes? Yo era se residente, acelera. macho. Yo era estudiante. Sí, Yo la pero, mente la acostaba en la almohada. No, 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 pero ya no. traías en la cabeza un chip diferente. Sí, Eso es un esto es, hecho, ¿no? una Y yo creo que una cierta singularidad sí había. En eso te lo voy a, yo eso te creo lo que voy a. Nicolás, y eso déjame decirte que mañana me toca entrevistar a Nicolás. Muy bien. Uy, pues Estoy seguro. tienes material, ¿eh? Oye, Uh, dile, oye, ¿te contestó Jorge aquella pregunta? Uy, ¿te contestó aquella pregunta de las calóricas? Y pues, bueno, y él me lo hizo, que termino. Él me lo hizo y yo, claro, como R3, ¿qué cojones le voy a contar si no había ni papers? Yo, si aquí no. Pero bueno, ya después, como todo, pues al final, esto es el que no olvida y está siempre preguntándose las cosas. Y al final volvemos al punto, cerramos el círculo de los griegos, volvemos al punto que efectivamente, lo que dices tú, se digo, oye, Jorge, lo que me decías, Jorge, ¿qué pasa con esa disociación que hay entre las calóricas y el VGIT? Y ahí dije, hombre, aquí lo que tenemos que entender, aquí tiene que haber alguna clave, aquí tiene que haber algún easter egg, aquí tiene que estar pasando algo de lo que no nos hemos enterado. Y entonces me puse a investigar, digo, bueno, pues oye, ahora que yo hice el doctorado con cirugía de implantes cocleares, ahora que ya soy doctor, ahora puedo abordar esto, yo esto lo voy a abordar. Ahora es el momento de contestar a esa pregunta, porque parece que está chocando con lo que tenemos ahora, que difícilmente podemos decir o podemos entender por qué hay esa diferencia entre pruebas. Si una prueba entendemos muy bien cómo funciona o bastante bien y la otra no tenemos ni idea. Claro, ahí hay un problema, hay un problema gordo. Entonces, bueno, enganchando con eso,
pues ya me puse y lo empecé a mirar más a fondo y hay como, bueno, hay como 3 corrientes o 3 maneras de pensar, que no está claro quién tiene la razón. Está la teoría de la circulación, que hay una circulación convectiva. Esto era lo que se propuso inicialmente, pero claro, en cuanto se descubrió que la cúpula cerraba, aquello se acabó. Digo, ¿qué corriente de convección? Si esto, claro, originalmente, cuando se pensaba en la prueba calórica, pues eso, se pensaba en el anillito que se calentaba y efectivamente, y ahí sí, pero de repente la cúpula, ¡chas!, corta en medio, ahí no hay circulación. Entonces la teoría de la circulación, se quedó, se quedó fastidiada, ¿eh? Entonces, bueno, después vino un poquito después, se presentó una teoría que hablaba más de la presión. Tú al calentar o al enfriar, aprietas, como si dijéramos, por dilatación o por compresión, y esa presión, aunque no haya movimiento, al final es una fuerza que hace que tire, un poco recordando aquello del vértigo posicional, hace que tira o empuja la endolinfa y es lo que mueve. Y después ya hay una tercera que ya va más por los pelos. Después la de la circulación evolucionó, dijeron, no hay circulación, pero sí hay microcirculación. Es decir, puede haber no una gran espiral, pero sí puede haber una pequeñita espiral que da la vuelta en la cúpula y vuelve a metérselo. Y ahí tenemos una singularidad, una turbulencia, que hace que rote la circulación y vuelva a meterse otra vez hacia el canal. Y en la otra parte lo mismo. Entonces, los circulacionistas que estaban muertos con la cúpula resucitaron, porque hay la microcirculación. Y la cosa estaba así como empatada hasta que salieron los primeros estudios experimentales en ranas, creo recordar, que demostraban que efectivamente la teoría de la presión, la de la circulación es hidrodinámica, porque es que la endolinfa se mueve, y la de la presión es hidrostática. Entonces, la teoría hidrostática y la teoría hidrodinámica en su versión revisada de la microcirculación. Pues entonces estaban ahí peleándose, yo publico uno, yo publico otro. Entonces presentaron un estudio experimental, iban haciendo distintos agujeritos en el conducto semicircular de la pobre rana y iban midiendo, dependiendo de dónde estuviera la ventanita abierta, iban midiendo. Entonces los hicieron unos agujeros de todas maneras que permitían distinguir si había circulación o si había variación de presión. No me acuerdo exactamente, además, como te he dicho, que no iba a preparar nada, no he preparado nada. Y yo, mi memoria, pues sí, me acuerdo de los conceptos, pero ya tendría que revisar exactamente dónde los hicieron. Pero bueno, la idea era esa, hacer los agujeritos en distintos sitios del conducto semicircular y medir para ver a ver qué es lo que pasaba. Y efectivamente los datos cuadraban, que es que no me gusta mucho, pero cuadraban con la teoría hidrostática. Y entonces pasó, ¿qué pasó? Que el hombre fue a la luna. ¿Vale? Y cuando el hombre fue a la luna, la cosa cambió. ¿Por qué? Porque de repente desapareció una variable que antes estaba metida. Hicieras el experimento que hicieras, había una cosa que era la gravedad que Exactamente. podía hacer que lo que tú vieras no estuviera. Entonces, se hicieron en la Estación Espacial Internacional, creo que fue, o sí, creo que sí que se llegaron a hacer ahí como 2 o 3 artículos publicados que no dejaban la cosa clara. Quiere decir que lo que teníamos ya experimentalmente en ranas bastante claro, de repente en el espacio no pasó así. No me acuerdo ahora exactamente, pero no llegó a concluir. Quedaba un último, yo creo que se negarían ya los pobres astronautas, porque además, como vino el V-Hit, digo, a ver, ¿qué me voy a meter yo? Si esto ya está dominado, ¿qué me voy a meter yo? Entonces había que hacerles a los pobres astronautas como girando la prueba calórica para ver que efectivamente pues, ahí había como una dilatación, no me acuerdo, es precioso. O sea, si cogéis el artículo ese de donde hago yo la simulación,
Y si vas leyendo los artículos de la introducción y te vas un poco, es una historia, o sea, para contar en un congreso, si alguna vez quieres triunfar, cuenta eso, porque o sea, ahí sí que se unen física, fisiología y espacio. Que yo creo que eso, digo, te voy a contar, digo, mira, pues esto ¿dónde se resuelve? Se resuelve en el espacio. Total que, bueno, sí valió para decir que a lo mejor los de la microcirculación no estaban tan locos, pero no se llegó a hacer ese último experimento que hubiera terminado demostrando exactamente cuál de las dos puede predominar como teoría. ¿Yo qué hice? Pues yo soy español, pero yo soy gallego, de la provincia de Galicia, que es una zona de Ujú. España. Entonces, los gallegos tenemos fama de no meternos en muchos líos, de no contestar a muchas preguntas. Ya ves que no es del todo cierto, pero bueno, depende, porque ya hay confianza. Si no la hubiera, sería más gallego. Entonces, yo ahí tiré de Galicia. Digo, yo no me voy a romper la cabeza en las teorías. Entonces, tú cuando haces una simulación, tienes que definirlo todo, una simulación informática. Tienes que definirlo todo. O sea, desde el grosor, el contenido iónico, las características físicas del líquido, de la pared, lo defines todo. Y entre otras cosas, tú eliges el universo. Tú eliges si quieres un universo con gravedad o sin gravedad. Si quieres un universo con fuerzas hidrostáticas o con fuerzas hidrodinámicas, lo tienes todo. Entonces yo dije, nada, oye, aquí que hay que darle al clic, espérate, que voy a decidir yo. Y empecé a darle al clic y puse todas las fuerzas. Puse todas las fuerzas, pues porque al final, pues eso, lo que decíamos antes, digo, bueno, sí, la pelota cae por la gravedad, pero tiene un rozamiento, tiene una rotación, tiene una aerodinámica. En la endolinfa y en el oído interno, pues pasa un poco parecido. Digo, a ver, si está claro que tiene que haber presión porque eso se dilata, pues la presión tiene que pintar algo. Yo no puedo decir de repente, no, es que no hay presión. No, seguramente será un poquito de cada cosa. Y el pensamiento actual es que efectivamente, que decir, hay un mecanismo hidrodinámico, un mecanismo hidrostático, están los dos. Y hay señales y hay pruebas de que realmente lo que funciona son las dos cosas. Igual que, pues eso, cuando recibimos calor, pues sí, lo recibiremos pues por radiación, pero bueno, pues por convección también un poquito, depende. Pues en la endolinfa y en el oído interno, pues imagino que pasa un poco parecido. Yo lo miré y aquello salía, y ahí terminé yo. Quiero decir que aquello, joder, yo cuando le empecé a dar, ya fueron meses. O sea, hay que empaparse de física, no, de mucha física. Y además, los programas de simulación tienen un problema, que están desarrollados y están desarrollados en abierto, ¿vale? Pero es todo código. O sea, no hay una interface gráfica que... No, Sí, la interfaz no es gráfica... user friendly. Esto es. Entonces, es puro, tú imagínate meter la geometría pues eso, de un oído interno, de un vestíbulo con su conducto semicircular a mano, tío. O sea, polígono por polígono. O sea, Sí. imposible. Y Que definir... para los que nos están escuchando y no han visto todavía estas simulaciones, son unas, son unos videos que yo te vi presentar impresionantes. O sea, ver todas las flechitas que apuntan para un lado, y eso es a lo mejor digo, no sé si en algún lado tendrás alguna charla en YouTube con esas Sí, tengo animaciones o algo así. las animaciones están en YouTube y tengo un par de charlas también. Bueno, a ver, yo lo que le intento convencer a la gente es que yo no he pintado eso, concho. Que claro, a ver, la simulación está muy bonita, pero la puedes hacer tú. Quiero decir que no. O sea, yo le he dicho a un ordenador, píntame qué pasa aquí cuando esto se calienta, y el ordenador pinta eso. Yo no. Entonces, que es algo que a la gente le digo, ¿ya ves esto? Joder, ¿qué animaciones más bonitas has hecho, Jorge? Que no. Que yo No, no he hecho o sea, nada. Yo solo le he dicho al ordenador dónde y cómo empiezas. Y luego ya lo que pasa, me lo dices tú a mí. es correcto. Y así es como está hecho. Y me tuve que... Entonces, eso, tú te pones y haces, y es que es todo paramétrico. Todo paramétrico. Las aplicaciones user-friendly, que son los que tienen el entorno, es lo que utilizan en Fórmula 1, es lo que utilizan en la NASA, es que vale
O sea, una licencia vale millones, millones. O sea, te la alquilan y yo creo que donde miré yo, pues eso, el mes eran, bueno, millones estoy hablando de pesetas, no, de euros, pues de dólares, 8.000, 9.000, 10.000 cada mes. A partir de eso es lo más básico, eso es como para hacer una gota de agua que cae en un vaso, que ya todo el mundo sabe cómo va la cosa. Ya luego si quieres ver cómo se mueve una turbina con el viento para dibujar la pala un poquito o para fabricar la pala un poquito más hacia un lado, un poquito más hacia el otro, ver lo que es más eficiente, eso ya olvídate. O sea, ahí ya te dejas el sueldo. Entonces, son cosas que pues uno no. Entonces, claro, yo me veía, digo, joder, ¿qué hago aquí? Y entonces contacté con unos polacos. Los polacos son gente así, no sé, yo toda la experiencia que he tenido con ellos es que son gente fenomenal. Y entonces yo les conté, oye, soy un pirao, profesor. Ellos se creen que están convencidos de que yo soy profesor, yo que era un pirao de la física y de la informática y de la medicina vestibular. No, de profesor nada. Entonces yo para ellos soy profesor. Entonces, oye, ¿qué es que estoy mirando esto? Y que quiero verlo, porque yo hice una pequeña simulación, que yo creo que es lo primero que publiqué, que es casi, y eso sí es más paramétrico, que era prácticamente un anillo, bueno, era muy, pero bueno, yo les presenté aquello, digo, oye, ¿qué es esto? Y claro, no les llamó la atención la física, que ellos la física, sí, está bien, ellos hacen cosas mucho más complicadas. Pero ¿cómo? ¿Pero qué estás haciendo eso dentro del oído? ¿Pero qué me estás? ¿De qué oído? Pero, o sea, ¿cómo que hay? Claro, los polacos fliparon. Y entonces me dijeron, no, toma. O sea, tú cada vez que quieras mirar algo, nos avisas, te damos una licencia de ¿cuánto quieres, Jorge? De 6 meses. Y y tú cuando quieras nos pides, porque estamos locos. Es decir, con esto que nos has contado, no, porque sí que hay ves alguna publicación, a ver, y del oído interno hay más publicaciones, pero son muy pocas. Teóricas, experimentales, pero con dinámica de fluidos hay muy poquito. Hay algo más publicado del corazón, pues eso, de las arterias, de los flujos turbulentos, de eso, de la nariz. Yo creo que en nuestra área, yo creo que en la zona ahí además había un grupo que no sé muy bien cómo terminó la cosa, que habían desarrollado alguna solución, que aplicaban esa tecnología, los flujos nasales. Bueno, pues tú desde entonces, cada vez que hay un laringoscopio de flujos nasales, me llaman a mí. Dice, oye, Jorge, revísanos este paper de, qué sé yo, nariz, hace siglos que no miro una nariz. Digo, ya, pero es que no, de dinámica de fluidos no tienen ni idea el rinólogo o el equipo de rinólogos que sí saben de pólipos, pero de dinámica de fluidos no tienen ni idea. Entonces, antes de invitar a un ingeniero, pues oye, como tú has publicado y tal, y me hace gracia, porque ¿no? Laringoscopio a mí, yo no, para el vestibular no existo, pero la dinámica de fluidos sí. O sea, oye, Jorge, tenemos... Y cuando metiste la variable de sí. ensanchar el tubo de donde corre el endolinfa, cuadró con los claro. Con los hallazgos. O sea, fue espectacular. O sea, y tú ves que yo al final lo hice. Lo que pasa que no perdí mucho tiempo yo y no se ve muy bien. Tú ves el dibujo de lo que es la hipótesis original de la dilatación y la disipación de la energía. Eso lo publicaron mis amigos también, los australianos. Y ellos cuando publicaron un dibujo de cómo entendían, sí, fíjate, con las flechitas curveadas, las flechitas rojas, con el anillito estrechito y el círculo, bueno, que está dibujado así porque ellos nos hicieron un poco a lo gallego, no se mojaron y no se metieron por ninguna teoría. Ellos simplemente hablan de que la energía se transmite, que es como muy así de Einstein, que efectivamente al final la energía lo explica todo. Entonces, pues eso, se transmite de una manera, se transmite hasta la cúpula, no nos metemos en el mecanismo, y con la dilatación se disipa localmente, porque tiene más sitio local, y no llega a... Y eso es lo que ellos, sin meterse en historias hidrodinámicas, pensaron. Y entonces, pues efectivamente hicieron un dibujito. Joder, es que tú ves los vectores de las simulaciones y es que es exacto. Tal cual, claro, ahí está el final de la película, cuando ya has visto tantas historias que terminas sabiendo, ¿no? Que a veces nos pasa con los residentes, digo, ahora te voy a decir yo dónde vas a acabar. Pues al final a los australianos yo creo que ya les pasa un poco lo mismo, es decir, que ya están tan al final, tan por encima de lo que nosotros podemos, pero y aún así hay que cuestionárselos igual, igual, que se siguen inventando cosas.
Menos que nosotros, lógicamente, por eso son mejores, pero se siguen inventando cosas, y tenemos que seguir investigando. Entonces eso, al final ves la simulación, que yo lo vi, que aquello no salió, que yo no le di a... No, 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 tú veías el dibujo de los vectores y veías el dibujo de la hipótesis, joder, y es que son clavados, pero clavados. Entonces, pues bueno, a ver, yo no terminé de resolver, porque yo lo único que hice fue a ver si el ordenador dice que esto pasa. Y digo, sí, el ordenador dice que esto pasa. Que pueden pasar más cosas, desde luego. Pero bueno, es decir, es una simulación. Dice, no, decía un revisor. Digo, no, es que claro, una simulación, claro, tú le puedes poner lo que quieras, no te jode, como cualquier investigación. O sea, eso ya depende de tu honradez. Quiero decirte, tú estableces las normas. Ya si después, si el de la rana apuntó que le salían 20 y de verdad le salían 15, pues eso lo podemos hacer cada uno de nosotros. Quiero decir, yo si pongo en la simulación informática la gravedad al revés, pues lo puedo hacer. No, 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 no. Pues es una cuestión de honradez. Pues esto es igual. Es decir, que al final la simulación lo único que dice que desde el punto de vista matemático y físico, lo que tú dices es posible. Y que Además eso, porque te permite mover variables que claro, normalmente en la Tierra no vas a poder medir. Digo, yo recuerdo cuando estaba leyendo el libro de Vértigo que escribió, se me fue ahorita el autor, pero el que está en la Universidad de California, de Robert Bailo, el que hizo de la historia de Vértigo, que justamente hablaba de que cuando se hicieron, o sea, la teoría de las pruebas calóricas, ¿no? Que entonces al calentar, pues el calor sube, asumiendo que tienes gravedad. Entonces, pero el tema fue que cuando se hicieron, como dijiste bien, las calóricas en el espacio, de repente, ups, hay respuesta. ¿Y cómo es que se supone que hay respuesta si no hay gravedad? Y eso fue lo de que a lo mejor como explicaciones que ya teníamos como tatuadas propiamente, de repente resulta que no son tan Hubo que así, salir al ¿no? espacio para, ¡bumba!, bofetada de realidad. Oye, sí, que muy bien, que a lo mejor en una rata en esas condiciones, sí, tienes algo que se parece a lo que tú crees que pasa, pero que no pasa eso, o no pasa solo eso. Y creo que con estas simulaciones podemos pasar también al siguiente nivel de decir es que de cuándo acá te van a permitir, seguramente hay una lista de espera para hacer experimentos en la estación espacial, como para que digas, me voy a esperar a que me toque hacer mi experimento allá arriba, si es que te toca algún día, pero teniendo una simulación en la computadora, pues puedes mover lo que quieras para como lo que hiciste, o sea, de ver y no que tú le inyectaras los datos artificialmente, sino que le diste el entorno y la computadora calculó lo que o predijo lo que debería de estar sucediendo, ¿no? No, a mí me voló la cabeza cuando vi o sea, cuando vi tu artículo y tus animaciones dije, no juegues esto, y creo que le contestaste a Nicolás a final de cuentas de, Yo mira, creo que sí, a ver, eso no, es lo que pasa en las calóricas. esto es, o sea, yo no, lógicamente no abrí la caja de, no resolví el misterio del Minotauro, no lo encontré, no. Pero yo creo que la respuesta, joder, para habérsela hecho a tu residente, yo creo que es una contestación de dos tíos que saben lo que hacen. Exacto, sí, sí, sí. Oye, digo, estoy seguro que contigo me puedo pasar charlando otras 2 horas y acerca de todo lo que te quiero preguntar. Y bueno, dentro de mi lista de todo lo que te quería preguntar, pues viene el tema de la posturografía, lo de los artefactos que has publicado, tus apps de monitoreo para pacientes con Meniere. Pero estamos tratando de que los podcasts sean muy escuchables en alrededor de 1 hora, Sí, pero por favor me encantaría tenerte otra vez por acá porque total, tengo muchas cosas que preguntarte, mi nada, estimado. Jorge, a ver, yo te decía al principio, o sea, lo que estás haciendo me parece espectacular. Quiere decir que, a ver, decía antes, yo tuve el momento de que me crucé, pues ahora es el momento y lo que estás haciendo es lo correcto, quiero decir, porque es una manera de comunicar, de transmitir, de reunirnos, de avanzar, que la cosa va por ahí. La cosa va por lo que no está por. A ver, claro que hay libros y claro que hay clases, está claro que eso no lo vas a cambiar, o por lo menos de momento, pero si se quiere innovar en comunicación, en educación, en formación, yo creo que la manera es lo que estás haciendo. O sea que para mí, invítame a lo que quieras. Mientras pueda y me dejen en el hospital ratitos libres y en casa, yo todo para ti. No, muchísimas gracias. Realmente tu historia es, te soy honesto, tremendamente inspiradora. Yo creo que hay mucha gente que va a escuchar este podcast que le va a empezar a nacer la inquietud de decir, oye, pues si yo tengo conocimientos previos en esto y además soy médico,
puedo ayudar a que empaten uno y lograr algo, una especie de singularidad. O sea, yo no conozco muchos otorrinos que tengan el background que tú tienes en matemáticas y eso, pero tú eres un muy buen ejemplo de cómo dos talentos se juntan para ayudarnos en un Exactamente. perfil que pues es bastante único, ¿no? Y seguramente allá afuera va a haber gentes que tienen habilidades Eso es. en otras cosas En otra cosa, que cuando los juntan, y yo trato dentro de mi área, o sea, yo soy como un explicador profesional. Me encanta explicar cosas. Entonces, estoy tratando de hacer eso justamente, de decir, bueno, si yo tengo la eso es. facilidad para explicar cosas, quiero que mucha gente entienda más cosas porque la suma de todos los que estamos involucrados en estos es lo que va a provocar que nuestra área definitivamente pues despegue. Y como bien lo dices, antes esta área era la que menos taquillera era en los congresos, era los pacientes que eran de castigo, y creo que a últimos años, y esto pasa también acá en América, definitivamente cada vez hay mucha más gente interesada en esto, y quiero pues tratar de fomentar y poner mi granito de arena en impulsar a la gente que en un futuro va a hacer las investigaciones y se va a dedicar a esto y que le apasione como a ti y a mí nos gusta esto, ¿no? Eso es, Jorge. Que yo te iba a decir para decir al final, Jorge, a ver, estoy hablando yo. Estoy seguro que tú puedes contar desde tu punto de vista, pero una historia muy parecida, que es que hay que tirar, no cerrarse puertas y no parar, no parar. ¿No? Extraordinario. Pues amigo, muchísimas gracias. Ya quedó entonces la promesa de que te voy a tener otra vez por acá. Lo Nada, agendamos y cuando no hacía seguimos la falta que la historia. hicieras así en abierto, sabes que la tienes, Jorge, sabes que la Vale. tienes. Pues un Vale. abrazo hasta el otro Venga, lado y nos vemos igualmente. pronto. Nos vemos en Madrid. Nos vemos ya, ¿no? Nos vemos ya, el mes que viene. Excelente. Cuídate mucho, Jorge. Hasta Igualmente. luego.